¿Te has preguntado cuál es el primer largometraje mexicano de la historia? Existe mucha confusión respecto a cuál sería esa mítica película, pues a lo largo de las décadas se han perdido films importantes para la historia del cine mexicano, sobre todo de ese primer periodo silente. Además, existen discusiones sobre qué película merece ese título, ya que, como veremos en unos minutos, el público y los críticos han descartado películas, ya sea por la zona donde provienen, como si este material es de corte ficcional o documental. Así que, sin más preámbulo, acompáñame a través de esta curiosa discusión histórica en un paseo por los orígenes del largometraje de ficción mexicano. Para empezar, un largometraje es una película cuya duración se extiende desde 1 hora hasta más tiempo. En los inicios del cine, cuando se filmaba en una producción, se hacía con cintas de película fotográfica que podían ser de un rollo o más, medir muchos o pocos metros. Las primeras películas eran de segundos únicamente, y a partir de ahí, poco a poco su metraje iba aumentando hasta llegar a la posibilidad de tener un largometraje cuya historia ocupaba muchos o pocos rollos. Teniendo esto claro, no nos concentraremos en esta ocasión en las primeras películas del cine mexicano, pues estas tenían una duración de pocos segundos o minutos. El problema es que la mayoría de los largometrajes de esta época del cine silente en México están perdidas, pero el largometraje más antiguo que se conserva es... En 1917 se estrenó Tepeyac, una película que dura 1 hora y 1 minuto más o menos, dirigida por Fernando Zagallo, José Manuel Ramos y Carlos E. González. Resalta temas nacionales y religiosos como lo es la importancia de la Virgen de Guadalupe en el territorio mexicano. Además, es una mezcla entre drama en la Ciudad de México y la historia de Juan Diego. Recomiendo verla. Puedes encontrarla en YouTube. Y te vas a dar cuenta que tiene una gran similitud con La Rosa de Guadalupe. Para empezar, su protagonista es una mujer que casualmente se llama Lupita, quien se entera que el barco donde iba su prometido ha sido hundido por un submarino alemán. Destrozada por la noticia y con la incertidumbre de no saber si su prometido está con vida, se lamenta en su habitación cuando encuentra un libro que cuenta la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Y bueno, esa historia ya se la saben, pero ahora que Lupita ha leído sobre la Virgen, decide rezarle pidiéndole por su prometido. Y... Y una vez más, todo está bajo control gracias a... La Guadalupana. Su esposo aparece sano y salvo. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Luego van a la basílica a agradecerle a la Virgen y viven felices por siempre. Algo curioso de la película es que involuntariamente tienen elementos documentales. Utilizan a no actores para escenas que muestran acciones de la vida cotidiana, inmortalizando en sus imágenes cómo se hacen las tortillas, los puestos en la calle, las personas, las vestimentas, lugares de la Ciudad de México y más elementos sin pensar en ese momento que serían un acervo importante de su época. También es interesante y hasta cierto punto gracioso ver cómo la gente se le queda viendo la cámara en muchas de las tomas de la ciudad, y rompiendo con una atmósfera de ficción. A pesar de ser hecha con muchas limitaciones de la época, Tepeyac nos regaló tomas increíbles como estas. La cinta se consideraba perdida hasta que en 2016 fue encontrada por Aurelio de los Reyes y restaurada por la Filmoteca de la UNAM. Si bien esta es la cinta de largometraje más antigua que se conserva, no es ni de lejos el primer largometraje mexicano. Para llegar a él tenemos que irnos un poco más atrás. Existe mucho misterio alrededor de esta película en cuanto a su dirección, pues si bien se sabe que fue producida por el francés Max Jouvet, se desconoce quién fue el director real. Algunos indican que fue otro francés, Guy Jammet, quien dirigió esta cinta. Otros, como Juan Bustilloro, se inclinaron más a pensar que fue el realizador Ezequiel Carrasco quien llevó esta tarea. Pero la teoría más aceptada es que fue Manuel de la Bandera quien se encargó de la dirección. Dicho realizador tenía fuertes influencias europeas, también grandes intenciones por resaltar el arte mexicano y competir con el cine estadounidense, en especial con el cine western.
Cabe aclarar que en esa época en México era mejor visto lo europeo que lo estadounidense, por lo que los primeros cineastas tenían una clara inclinación a imitar estas obras. El argumento de la película se divide en 3, titulados Amanecer, Cenit y Ocaso, que cuenta la historia de un romance entre 2 jóvenes capitalinos. Al joven se le descompone su auto en los viveros de Coyoacán y se encuentra con una joven la cual lo lleva en su coche. A partir de ahí surge el amor rodeado de bellos paisajes por la ciudad. Sin embargo, el aburrimiento llevaría a la joven a buscar otro romance y sería sorprendida por el joven durante la infidelidad, lo que llevaría al chico a morirse por tristeza. Al final, la chica llegaría con el chico solo para encontrar su cadáver. La película fue estrenada el 8 de junio de 1917 en el mítico Salón Rojo, conocido por ser la primera sala de cine del país. La proyección fue todo un evento porque hasta el mismo presidente Carranza asistió. Sin embargo, las críticas de la película la destrozaron por sus extravagancias. Cosas como que en un restaurante de Xochimilco apareciera una mesera vestida de napolitana, o que en los canales apareciera una góndola veneciana conducida por un hombre vestido de charro, fueron mal recibidas por el público. Desde ahí debieron darse cuenta que era mala idea dejar que un francés privilegiado diera su visión sobre México. Y sí, te estoy viendo a ti, Emilia Pérez. Otra cosa que contribuyó a la mala crítica es que esta fue un plagio de una película italiana llamada Il Foco, estrenada en 1915 y dirigida por Giovanni Pastrone. La trama era exactamente la misma, incluso estaba dividida en 3 partes que hacían referencia a las fases de la relación de los jóvenes: la chispa, incendio y cenizas. En fin, de la película no se ha conservado ni una sola copia, así que hasta el día de hoy se considera una película perdida, de la cual solo se sabe lo que les conté por registros del público que la vio en su época, por fotos del rodaje o por un cartel de la película. De hecho, las imágenes que vieron fueron de Il Foco, la cual se conserva hasta el día de hoy todavía. Si bien este fue el primer largometraje mexicano capitalino, no fue el primer largometraje mexicano. ¿Qué? ¿Cómo que no? Aunque muchos lo consideraron así por mucho tiempo. Pero para descubrir cuál verdaderamente fue el primer largometraje mexicano, deberemos partir de aquí hasta la península de Yucatán y hablar de... Ahora sí, la primera cinta de largometraje mexicana de la historia. O más o menos, y ya verán más adelante por qué. ¡Sigan bien! Todo inicia con 2 jóvenes de familia pudiente, Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cirerol Sansores. Lo reto a decir su apellido sin trabarse muchas veces. Cirerol Sansores, Cirerol Sansores, Cirerol Sansores, Cirerol Sansores, Cirerol Sansores, Cirerol... Los cuales ya tenían cierto prestigio en la zona por haber realizado cortometrajes ambiciosos de ficción y de documental con temática nacionalista. Esto llamó la atención de un radical general carrancista y gobernador del estado, Salvador Alvarado, el cual, al enterarse de su próximo proyecto ambicioso, un largometraje de ficción de 2 horas que narra el inicio de la independencia de 1810, apoyó su realización y aportó 400 hombres de tropa para que participaran como extras. Al inicio de la película mostraban a una familia conformada por los personajes conocidos como Madre Patria y sus hijos Carmen, Martín y Lucas, los cuales son encarcelados por ocultar a un indígena buscado por un intendente español, el cual se enamora de Carmen al verla. Pero ella ya está enamorada de otro hombre de clase acomodada, Nicolás, quien la corresponde, por cierto. Este paga la fianza para liberar a la familia, pero el intendente sigue acosando a la joven. El problema se agrava al punto de que tienen que pedirle ayuda al padrino de Carmen, el cura Miguel Hidalgo, quien le advierte al intendente que la deje en paz, pero este hace caso omiso y la rapta manteniéndola prisionera. En un punto de la historia, Carmen es ayudada por Felipe, el indígena al cual ayudaba a la familia a esconderse. Ambos tratan de huir, pero son atrapados y puestos en mayor seguridad. No es hasta que estalla la independencia que son liberados por los hombres de Hidalgo y pueden regresar con la madre patria mientras la colonia se convierte en un país libre e independiente. La película fue estrenada en el Teatro Peón Contreras el 27 de julio de 1916 en Mérida y tuvo un éxito inmediato. Bien, ¿cuál es su veredicto? Una nación ansiosa lo espera. El primero definitivamente superior, tenía un rico sabor y aroma, me supo a chocolomo. El 15 de septiembre fue presentada esta vez en la capital del país, en el Teatro Hidalgo, y su éxito aumentó siendo exhibida en toda la República Mexicana.
Se cuenta que los promotores se peleaban por reestrenar esta cinta y que incluso dejaban a otras películas extranjeras para que la película mexicana tuviera más tiempo en cartelera. Qué extraño, casi siempre es al revés. Siervar Films, productora de Carlos Martínez Arredondo y Manuel Cirerol, estrenó el año siguiente su segundo largometraje, El amor que triunfa, pero no llegó a ser tan exitosa como su antecesora. En la capital fue elogiada, pero el hecho de que fuera una película yucateca y que usara actores españoles la hizo verse por el público y por el resto del país como una cinta no mexicana. Este prejuicio por el cine yucateco fue la razón principal por la que la cinta 1810 se quedó en el olvido tras el estreno de La Luz, película que sí fue filmada en la capital, y por ello pasó por mucho tiempo como la primera cinta de largometraje mexicana. Ahora, solo es el primer largometraje mexicano únicamente de ficción. Pero los largometrajes ya se producían dentro de México muchos años antes por parte de los cineastas que usaban el aparato cinematográfico para documentar. Por ejemplo, Salvador Toscano y los hermanos Alba ya habían realizado algunos materiales documentales de más de 1 o 2 horas. Pero si nos tenemos que remontar al primer largometraje documental mexicano, ese puesto lo ocupa Fiestas Presidenciales en Mérida. El material registra la visita de Porfirio Díaz a Mérida, volviéndose un evento de primeras veces. Pues no solo la ciudad era testigo de la realización del primer largometraje del país, sino que también era la primera vez que un presidente visitaba el estado. El registro requirió más de 3.000 metros de película, lo que fueron más o menos 10 rollos. Así que en conclusión, Tepeyac es el primer largometraje de ficción mexicano más antiguo que se conserva hasta nuestros días. La Luz es el primer largometraje filmado en la Ciudad de México. 1910 o Los Libertadores de México es el primer largometraje de ficción mexicano que existió. Pero Fiestas Presidenciales en Mérida es el primer largometraje que se hizo en México y es de corte documental. Como pueden ver, la respuesta a cuál es el primer largometraje mexicano es más compleja de lo que parece, y quizás en un futuro se pueda recuperar otros materiales considerados perdidos que rellenen la historia del cine mexicano. Ya sea porque se encuentren por fin algunos de los materiales de los que les hablé en este video, u otros miles de films que se consideran perdidos, o de los cuales se desconoce completamente su existencia. ¿Quién sabe? En un futuro, puede que la respuesta sea muy diferente.